Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar un ejercicio de circuitos eléctricos por medio de superposición. En este ejercicio nos piden buscar V sub 0, es decir, el voltaje de la resistencia de 4 ohms. Para nosotros poder desarrollar este tipo de ejercicio debemos recordar lo que nos dice el teorema de superposición. Nos dice que cuando nosotros tengamos una red eléctrica, varias fuentes independientes, la corriente o el voltaje en un punto de la red se la puede calcular mediante la suma algebraica de las contribuciones de las fuentes individuales al actuar sola. Es decir, para nosotros encontrar V sub 0, primero debemos escoger una fuente para que actúe en esta red, mientras que las otras fuentes las reducimos a 0. Y así vamos a obtener una porción de V sub 0. Esa porción la va a contribuir la fuente que está actuando. Entonces, primero voy a escoger la fuente de 45 voltios para que actúe en este circuito y vamos a ver qué porción de V sub 0 nos genera. De tal forma que el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Bien, este es el circuito que nos queda al momento de dejar actuar la fuente de 45 voltios. Entonces, notamos que en la fuente independiente de corriente, al momento que nosotros reducimos a 0, se vuelve un circuito abierto, mientras que en la fuente de voltaje, cuando nosotros reducimos a 0, se vuelve un cortocircuito, es decir, no hay voltaje, pero sí corriente. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar V sub 0? El análisis que yo voy a implementar, primero es generar una ley de voltaje de Kirchhoff en la malla principal. Pero para generar esa ley de voltaje de Kirchhoff en la malla principal debo conocer este voltaje, porque esta fuente es dependiente. ¿Por qué? Porque es controlada por la corriente I sub X. Entonces, primero tengo que buscar I sub X. Una vez que yo encuentre I sub X, encuentro el valor del voltaje. Entonces, ahí sí puedo generar una ley de voltaje de Kirchhoff en la malla principal. Entonces, vamos a buscar I sub X. ¿Cómo voy a buscar I sub X? Yo noto que al momento que yo reduje la fuente independiente de corriente a 0, la corriente se vuelve 0 en este ramal. Se vuelve 0. Se vuelve 0. Por lo tanto, esta resistencia de 6 y de 3 quedan en serie, generando una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente va a caer en paralelo con la fuente de voltaje de 45 voltios. Y si un elemento está en paralelo, ¿qué pasa? Los voltajes se mantienen. Por lo tanto, esta resistencia equivalente que me va a generar estas dos resistencias en series va a ser un valor de 9 ohmios. Resistencia equivalente 9 ohmios. El voltaje de esta resistencia es 45 voltios. ¿Por qué es 45 voltios? Ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque queda en paralelo con la fuente de voltaje. Por lo tanto, los voltajes son los mismos. Entonces, si tengo resistencia y voltaje, ¿qué puedo buscar? I sub X. Recordemos que I sub X viene a ser igual a I sub 6. Entonces, ¿esto es igual a qué? Por ley de Ohm, voltaje dividido para resistencia. ¿Qué valor tiene el voltaje? 45. Dividido para 9 nos da un valor de 5 amperios. Bien, ya conozco I sub X. Y si conozco I sub X, ¿qué puedo encontrar? El valor del voltaje de la fuente dependiente. Por lo tanto, 2 por 5 sería un valor de 10 voltios. Entonces nos da un valor de 10 voltios. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Generar una ley de voltaje de Kirchhoff en la malla principal. De tal manera que yo voy a poner mi referencia que la corriente va en esta dirección. Va a circular en esta dirección. Por lo tanto, la ley de voltaje de Kirchhoff nos queda de la siguiente manera la ecuación. Ley de voltaje de Kirchhoff, 2 puntos. Entonces, comencemos con esta fuente de voltaje. La corriente, ¿por qué el terminal entra? Por el terminal negativo. Por lo tanto, los 45 voltios son positivos o negativos, son positivos. Eso ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Sería 45 positivo. Ahora, en la resistencia. Si en la resistencia la corriente entra por el terminal negativo, el voltaje es positivo. Por lo tanto, sería más V sub 0. Ahora, en la fuente dependiente. Entonces, si la corriente entra por el terminal positivo, el voltaje sería negativo, sería menos 10 voltios. Esto es igual a 0. Por lo tanto, V sub 0 nos va a dar un valor de 45 menos 10, 35. Si yo lo mando al otro lado sería menos 35 voltios. Entonces,
B sub 0 me da menos 35 voltios. Pero cabe indicar que este B sub 0 no es el B sub 0 total, sino es una porción. Esta porción, ¿qué fuente contribuye? La fuente de 45 voltios. Ahora, para buscar la otra porción, tenemos que dejar actuar cualquiera de las dos fuentes. En este caso voy a dejar actuar la fuente de 30 amperios. Vamos a ver qué porción se genera con la fuente de 30 amperios. De tal manera que nos queda el circuito de la siguiente forma. Bien, de esta forma nos quedaría el circuito dejando actuar la fuente independiente de corriente de 30 amperios. Ahora, si nosotros analizamos para buscar B sub 0, nos percatamos que estas dos resistencias están en paralelo. Esta resistencia tenía un valor de 6 y 3. Entonces, esta resistencia está en paralelo. Si yo no me doy cuenta o no sé analizar cómo una resistencia está en paralelo, entonces, para percatarnos de manera más fácil, nosotros le damos nombre a los nodos. A este nodo yo lo puedo llamar A y a este nodo lo puedo llamar B. Por lo tanto, en este ramal no hay ningún. Entonces este nodo sigue siendo A. Y nos damos cuenta que tenemos un ramal BA y BA. Es decir, se encuentran en paralelo. Entonces yo voy a desarrollar esta resistencia equivalente en paralelo, quedándonos el circuito de la siguiente manera. Bien, entonces el circuito nos queda de esta manera. Ahora, ¿con qué finalidad yo hice esta resistencia equivalente en paralelo? ¿Por qué? Porque al momento que yo hago una resistencia equivalente, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar el voltaje. ¿Por qué puedo encontrar el voltaje? Porque yo noto que esta resistencia me queda en serie con la fuente independiente de corriente. Por lo tanto, la corriente que circula por este ramal va a ser 30. Ahora, ¿cómo yo tengo este valor? Recordamos que para obtener un valor de resistencia equivalente en paralelo, debemos utilizar la fórmula general. Resistencia equivalente en paralelo es igual a ¿qué? A R1 por R2 dividido para la suma de las dos resistencias. Entonces, esa resistencia equivalente me va a dar un valor de 3 por 6, 18. 6 más 3, 9. 18 para 9 me da un valor de 2 ohmios. Por lo tanto, el valor de esta resistencia es de 2 ohmios. Bien, entonces, al momento que yo realicé la resistencia equivalente, me queda en serie con la fuente independiente de corriente. Por lo tanto, la corriente que circula por esta resistencia es 30 amperios. Si yo conozco resistencia y corriente, puedo buscar el voltaje. Entonces, el voltaje de esa resistencia nos da un valor de voltaje que es igual corriente por resistencia, nos da un valor de 30 por 2, nos da un valor de 60 voltios. De 60 voltios. Ahora, si ya conozco el voltaje, yo puedo decir que si estas dos resistencias están en paralelo, tienen el mismo voltaje. ¿Y qué valor tiene ese voltaje? 60. Entonces, yo puedo encontrar Ix. Entonces, Ix me va a dar un valor, ¿a qué es igual corriente en la ley de Ohm? Es igual a voltaje dividido para resistencia. ¿El voltaje lo conozco? Sí, es el voltaje 2. ¿Por qué? Porque este voltaje es el mismo en estas dos resistencias. Entonces, 60 dividido para la resistencia, que es de 6 ohms. Esto nos da un valor de 10 amperios. Entonces, yo ya conozco la corriente. Si conozco la corriente, ¿qué yo puedo encontrar? Puedo encontrar el valor de la fuente de voltaje. Entonces, si X vale 10, entonces 2 por 10 sería un valor de 20 voltios. Ahora, ya conozco el valor de esta fuente, pero no conozco B sub 0. ¿Qué puedo aplicar? Voy a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff en la malla principal, es decir, en esta malla, de tal forma que la corriente va a circular de esta manera. Entonces, aplicando una ley de voltaje de Kirchhoff en esa malla, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera.
La corriente, ¿por qué terminal entra? Por el terminal negativo, por lo tanto el voltaje es positivo, sería 20 en una resistencia. Si la corriente entra por el terminal positivo, el voltaje es negativo, menos V sub 0. Es igual a 0, ¿por qué? Porque ya no hay más fuentes o resistencias. Entonces, V sub 0 nos daría un valor de 20 voltios. Bien, nos quedó un valor de 20 voltios. Este V sub 0 no es el V sub 0 total, sino es una porción. ¿Quién contribuye a esta porción? La fuente independiente de corriente. Ahora, ya tenemos las dos porciones. Tenemos lo que es V sub 0 de menos 35 voltios y V sub 0 de 20 voltios. Ya deja actuar la fuente de 45 y ya deja actuar la fuente de 30 amperios. Ahora, ¿qué fuente independiente más me falta dejar actuar? La fuente de 100 voltios. La fuente de 100 voltios. Entonces, dejando actuar la fuente de 100 voltios, el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Bien, entonces este es el circuito planteado al momento que nosotros dejamos actuar la fuente de 100 voltios. Ahora, nosotros queremos V sub 0, entonces analicemos el circuito. Ahora, nosotros notamos que estas dos resistencias están en series, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta corriente es igual a 0 en esta malla. Bueno, la corriente que circula por aquí es igual a 0, porque es un circuito abierto. Por lo tanto, estas resistencias quedarían en series y la corriente es la misma. Y también vemos que si nosotros sacamos una resistencia equivalente, esta resistencia equivalente quedaría en paralelo con este ramal. Ahora, nosotros debemos conocer que por definición, siempre que una resistencia esté en paralelo con un ramal, el ramal va a prevalecer en el circuito, mientras que el ramal donde se encuentra la resistencia no va a circular corriente. Es decir, Ix va a valer 0. ¿Por qué? Porque una vez que la corriente llegue por aquí, no se va a meter por la resistencia, sino que la corriente va a escoger el camino donde tenga menos obstáculos. En este caso es el ramal, porque no se encuentra en una resistencia. Entonces Ix es igual a 0. Y si Ix es igual a 0, ¿qué pasa con esta fuente dependiente controlada por esa variable Ix? También va a ser 0. Pero nosotros debemos tener en cuenta que cuando una fuente de voltaje es igual a 0, esta fuente se vuelve un cortocircuito, es decir, no hay voltaje pero sí corriente. Entonces, si nosotros nos vamos a este nodo y analizamos de manera similar a lo que ocurre en el nodo de aquí, vemos que I1 al momento de llegar a este nodo tiene dos caminos para escoger, donde hay una resistencia y donde solo hay un ramal donde no se encuentra ni una resistencia. Entonces, la corriente I1 va a escoger el camino donde no hay nada, es decir, en el ramal, porque es el camino más fácil, no hay ningún obstáculo. Mientras que aquí se encuentra la resistencia 5 ohmios, por aquí nunca va a circular corriente. Por lo tanto, yo puedo concluir que I3 es igual a 0. Entonces, por aquí no circula corriente. Esto es igual a 0. Pero también notamos que esta resistencia está en serie, por lo tanto I4 también va a valer 0. De tal manera que si nosotros vemos, el circuito básicamente nos queda la fuente de voltaje de 100 voltios en paralelo con la resistencia de 4 ohmios. Y si dos elementos están en paralelo, ¿qué pasa? El voltaje es el mismo. Entonces, yo puedo concluir del análisis que realicé en el circuito que V sub 0 es igual a 100 voltios. Ese valor tiene V sub 0. Entonces, cuando yo dejo actuar la fuente de 100 voltios, la porción que me genera esa fuente es el mismo. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ahora, la última parte del teorema de superposición me dice que para obtener el voltaje total debe ser una suma algebraica de todas las contribuciones que generó cada fuente. Entonces, V sub 0 que yo estoy buscando es igual a la porción que generó cada fuente. Es decir, la fuente de 45 voltios, ¿qué porción generó? Generó una porción de menos 35. La fuente de independiente de corriente de 30 amperios, ¿qué porción generó? Una porción de 20 voltios, sería más 20 voltios. Y por último, la fuente de voltaje de 100 voltios generó una porción de 100 voltios mismo. Entonces,
esta suma algebraica nos da un valor de B sub 0, sería 20 menos 35 menos 15. 100 menos 15 sería 85. Entonces B sub 0 tiene un valor de 85 voltios. Entonces ya hemos encontrado nuestra variable de interés, que es 85 voltios. Ese sería nuestro resultado. Bien, así es como se aplica el teorema de superposición en un circuito, en un ejercicio. Cuando nos pidan aplique superposición, tenemos que realizar todas estas operaciones, teniendo en cuenta que nosotros debemos dejar actuar una fuente mientras que la demás reducimos a ceros, así con todas las fuentes independientes. Mientras que las fuentes controladas no se las pueden reducir a cero. ¿Por qué? Porque la palabra mismo lo dice, controlada. Lo único que la variable de control sea igual a 0 puede ser 0. Bien, entonces concluimos el ejercicio con un valor de 85 voltios.